Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo de. Voy a advertir ya de una vez que este va a ser un capítulo un poco complejo, quizás algo controversial y un poquitín largo. Intentaré que no sea muy largo, no sobre todo como mis 10 películas Disney favoritas. Pero sí es un episodio denso y de bastante cuidado. Porque hoy te hablo de el español en los videojuegos. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Bien, si tú que me ves ahora eres latinoamericano como soy yo, sabrás que nuestro mercado está un poco descuidado por todas las empresas de videojuegos. Y que un mercado bastante fuerte siempre ha sido el mercado español, el de España. Y esto ha creado una serie de problemas a la hora de hacer los juegos en español. Y entonces yo he estado evaluando algunas cosas porque leyendo en los foros, viendo los comentarios de la gente, viendo las opiniones, etcétera, etcétera, te das cuenta de muchas cosas que ocurren, ¿no? Hay foros mexicanos, foros españoles, yo intento leer un poco todo, ¿no? Noticias de diferentes sitios. Está IGN España, está IGN Latinoamérica. Y entonces es interesante leer un poco lo que opina cada persona y cada región acerca de algunas cosas. Ahora bien, es importante en este episodio que yo les voy a hacer algunos recuentos, algunas historias para que ustedes puedan comprender mejor la situación. El español, como tal, pues en Latinoamérica se habla muchísimas españoles, digamos. No voy a decir que son diferentes, pero tienen acentos diferentes y algunas palabras en algunos sitios significan una cosa y en otros lados significan otra, a pesar de que la base es la misma y nos entendemos perfectamente. Si cualquiera de nosotros, hispanoparlantes, va a cualquier otro país hispanoparlante, no hay realmente una barrera como tal, sino más bien entonaciones diferentes y una que otra palabra que va a ser distinta, expresiones diferentes. Tenemos México, tenemos Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, España obviamente, Colombia si no lo he nombrado. Y cada uno de estos países tiene un modo de hablar diferente. Durante la época, cuando las películas empezaron a doblarse al español, esto empezó a generar algunos problemas, porque la pregunta era ¿cómo hacemos un doblaje? Porque no podemos hacer un doblaje para cada país, los costos serían muy altos, ¿ok? Doblar una película a diferentes entonaciones como la argentina, la mexicana, la colombiana, la venezolana, hubiera generado muchos costos. Y una empresa que empezó, un poco a establecer esto, porque, como saben, hay un español al que se le conoce como español neutro. Pero este español neutro no es algo establecido por la RAE o algo estudiado y donde se ha decidido adaptar. Ha sido más bien una evolución un tanto tácita de lo que es el español. Y básicamente, su raíz es el español mexicano. El motivo de esto son varios. El primero es que México fue una de las compañías, uno de los países que generó muchísimo más cine y que era uno de los mercados más importantes en cuanto al cine en la época de los 40, 50 y diría que parte de los 60. Ya recordarán todas las películas Tintán, Cantinflas, Pedro... no recuerdo el nombre del personaje en este momento, pero era uno de los países que más exportaba cine en Latinoamérica. Y esto se movió por todo el continente, ¿ok? Donde de alguna forma pues estábamos acostumbrados a ese acento. Una de las compañías que más impulsó esto también fue Disney. Disney hacía sus doblajes en México y de allí salían para toda Latinoamérica. E incluso en España la mayoría de los doblajes hasta
principios de los 80, al menos del estudio Disney, los clásicos animados Disney en España los han visto con el doblaje latinoamericano. ¿Ok? Películas como... creo que la primera película que se dobló, digamos, en su lanzamiento, porque luego algunas películas anteriores como La Cenicienta se han doblado nuevamente en la actualidad en España para que ellos tengan un doblaje pues en español, sobre todo porque luego se sacaron continuaciones, ¿no? La Cenicienta 2 y La Cenicienta 3. Entonces, para hacer un estándar, algunas de estas películas se han doblado nuevamente y se han presentado al público ya con un doblaje español. Pero muchas películas anteriores, como El Libro de la Selva, por ejemplo, han sido dobladas en Latinoamérica y ellos se han quedado con ese doblaje. De hecho, me sorprende muchísimo porque muchos de los Blu-ray que yo he comprado en Europa vienen con el doblaje latinoamericano en la versión Disney. Porque ese fue el mismo doblaje que se utilizó en España durante mucho tiempo. También por el hecho de que en España, pues, durante algún tiempo, durante la dictadura de Franco, pues era un poco más complejo hacer muchas cosas. Entonces, bueno, les llegaba doblado directamente desde Latinoamérica. Si ustedes ven muchas películas, y ahora que nombro El Libro de la Selva, Balú en español fue doblado por Tintán. Se recordarán de este, pero bueno, de uno de los personajes del cine de los 70, de los 60, que fue el gran Tintán. Y entonces él hizo el doblaje de este personaje, de Balú, para El Libro de la Selva. Y hay mucho de mexicano en esto. Ustedes se pueden dar cuenta, pero al mismo tiempo se nota también que, aunque en el caso de Balú, por ser un personaje muy particular, porque en el mismo Libro de la Selva los buitres tienen entonaciones muy distintas, como hay uno de los buitres es andaluz, otro de los buitres es argentino, entonces pues se mantuvo un poco, ¿no?, la variedad de entonaciones. Pero una de las cosas que Disney buscó hacer era que la película no se sintiera como que estaba necesariamente enfocada a un público en particular y de utilizar una serie de palabras que significasen lo mismo en la mayor cantidad de países posible, de modo que una sola traducción, un solo doblaje funcionara para toda Latinoamérica. Obviamente este estándar fue seguido por todas las demás empresas y de hecho podríamos decir que muchos de los doblajes que nos han llegado siempre han sido de México, sobre todo por ejemplo en el caso nuestro de Latinoamérica, los doblajes que nos llegan mexicanos de los animes intentan siempre ser, digamos, no voy a decir neutro, pero lo más balanceados posible. Esto ocurrió con todo lo que fue la parte del cine, porque bueno, el cine es un mercado enorme y Latinoamérica es un mercado potencial enorme, y entonces se iba, digamos, un poco más allá para hacer este doblaje. En el caso de los videojuegos, sin embargo, yo recuerdo la época de los finales de los 80, principios de los 90, cuando llegó la explosión de aventuras gráficas. Yo diría que el 100% de los juegos que se tradujo se hizo en España. Latinoamérica no tenía absolutamente ningún tipo de soporte a lo que era el español. Entonces, juegos como Monkey Island, como El Día del Tentáculo, los juegos de King Quest, y casi el 90% de los juegos, o el 100% de los juegos que se tradujeron venían de España, pero no utilizaban como base el español, digamos, neutro. Porque la mayoría de ellos no eran doblados, sino simplemente subtitulados, porque a pesar de que el mercado español era grande, no era lo suficientemente grande como para que el costo fuera viable, porque Latinoamérica era un mercado muy pobre en cuanto se trataba a juegos de video, era un mercado muy bajo, ¿no? También por el alto nivel de piratería, etcétera, etcétera, y España resultaba un mercado mucho más atractivo. Entonces, yo recuerdo empresas, Herbe creo que se llamaba, una de las más importantes, que solía traducir los juegos. Entonces recuerdo muchos de estos juegos traducidos, Monkey Island, como dije, El Día del Tentáculo, la serie King Quest, Larry, con subtítulos en español, pero eran subtítulos claramente hechos para un público español, al 100%. O sea, la expresión tío, por ejemplo, es la leche,
Y otra serie de expresiones claramente utilizadas en España, pero únicamente en España. No sé si hay algún país latinoamericano que para referirse a alguien, ¿no? Usen eres un tío como expresión. Y luego tenemos guay. O sea, hay toda una serie de expresiones. Yo recuerdo mucho, yo solía jugar muchísimos juegos de aventura y recuerdo que para mí, independientemente de que la traducción no fuera necesariamente perfecta para mí, era muchísimo mejor que no tener ninguna traducción. De hecho, Sherlock Holmes y el caso del escalpelo mellado, cuando lo escuché por primera vez en español, bueno, para mí fue una revelación, porque ese juego sí fue doblado. Además, algunas pequeñas escenas que había en voces fueron perfectamente dobladas al español, pero como digo una vez más, español de España. Esta evolución, pues ya a partir, como dije, de los años 80, si no recuerdo mal, La Sirenita fue probablemente una de las películas, o Bernardo y Bianca en Cangurolandia, una de las primeras películas que luego ya se hizo una traducción especial para España, un doblaje especial para España adaptado a sus modismos. Bueno, un poco genérica, porque recordemos que España también tiene sitios muy diferenciados entre sí en la manera de hablar. Por ejemplo, los andaluces hablan de manera muy diferente a como hablan los de Madrid, por ejemplo. Entonces tienen entonaciones y expresiones muy diferentes, pero digamos que tienen un estándar. Para ello, en los doblajes, y creo que La Sirenita o Bernardo y Bianca fue una de las primeras que Disney empezó ya a hacer un doblaje separado para Latinoamérica y un doblaje separado para España. Y este es un debate que ha traído muchas discusiones siempre, y es un tema de verdad hasta molesto muchas veces, esa gran discusión entre tu doblaje es peor, tu doblaje no sirve, tu doblaje es basura, tu doblaje... No, entonces dicen, porque los latinoamericanos, a mí en particular, sí, es verdad, no me gustan los doblajes con acento español, pero es que y a ellos no les gusta el doblaje con acento latinoamericano. Está muy bien, yo creo que cada uno tiene razón, porque nosotros estamos acostumbrados a ciertas entonaciones, a cierto tipo de formas de hablar. Sin embargo, cuando la película es española de origen, no me molesta para nada. Lo que me molesta es el doblaje, es escuchar personajes que yo sé que no hablan de esa manera con una voz completamente distinta, porque la película, cuando es originalmente española, no me molesta en lo absoluto. Supongo que lo mismo ocurrirá para los españoles, porque he conocido muchos españoles que me decían que ellos veían El Chavo del Ocho y pues les gustaba muchísimo. Y bueno, El Chavo del Ocho es claramente un producto mexicano, pero no creo que nunca se hayan molestado por eso. Creo que conociendo de dónde viene el producto, pues se adaptan, ¿no? Es algo mental al mismo tiempo. Entonces, ok, tenemos dos mercados, ¿no? El mercado español en la parte de los videojuegos, y esto va a ser un tema aparte, que hablaré del mercado de los videojuegos en Latinoamérica, creo que sigue siendo más atractivo que el mercado latinoamericano, al menos por ahora, por un motivo simple. Y es la moneda. Y el poder adquisitivo de un español no se puede comparar con el poder adquisitivo de ninguno de los países latinoamericanos. El mercado más grande posiblemente en este momento para videojuegos en Latinoamérica es el mexicano. Hay ciertos apoyos ya más o menos oficial en Chile y Colombia de algunas de las empresas de videojuegos, pero aún así ellos no cuentan con el mismo tipo de soporte que tienen en España. España tiene una moneda muchísimo más fuerte que lo que tiene México con el peso. España pues usa el euro, los españoles tienen mayor poder adquisitivo y es un mercado que seguramente mueve muchísimo más que el español, que el latinoamericano, o está muy cerca. Pero por supuesto el mercado latinoamericano viene creciendo. Hay un origin especial mexicano. Creo que también está Steam de Latinoamérica, aunque los precios no son tan buenos como son en otros lados. Aún así, incluso mucha gente de España, por ejemplo, intenta comprar en Origin México porque los precios son más económicos. Entonces evidentemente Origin rebaja su precio para México para intentar pues llegar a un mayor público y vender más.
Mientras que un juego en España cuesta 60 euros, digamos de salida, 50 euros en PC, lo puedes encontrar a veces por 30 o menos en México. Entonces, aunque el mercado pueda ser el número de jugadores potencialmente mayor en México por tener 160 millones de habitantes, solo México en contra de 60 millones de España, probablemente el mercado español sigue siendo más lucrativo. Sin embargo, el mercado latinoamericano como tal debe estar comprendido por alrededor de 600 millones de personas, de los cuales simplemente España es 60 millones, es decir, representa un 10% del mercado potencial hispanoparlante. Entonces, esto trae una serie de inconvenientes muy grandes a la hora de hacer los doblajes. Y es que tenemos, digamos que el mercado son 600 millones, pero solo un 10% de esos 600 millones habla español de España. El resto habla español latinoamericano, que aunque es diferente, pues de alguna manera tácita, de alguna manera que se aceptó en Latinoamérica, tenemos un doblaje, ¿okay?, que es aceptado de manera normal en toda Latinoamérica. Es decir, tenemos el restante 94%, el restante 90% que acepta un doblaje que, aunque no es exactamente de su región, está tácitamente aceptado. Entonces tenemos un 90% de mercado que habla español, que habla un tipo de español, y un 10% que habla otro tipo. Al hacer los doblajes, la pregunta que se hace la compañía es: ¿cuándo me es viable hacerlo en uno y en otro? Uno de los casos más famosos de esto que estoy hablando fue el de Halo 2, Halo 2. Ese juego se dobló en Latinoamérica y salió así para toda Latinoamérica y España. Para Latinoamérica fue un gran logro. Era uno de los primeros juegos que estaba hecho en nuestro español. Para España fue una tragedia. Ustedes podían leer en los foros la cantidad de burlas, los modos en que criticaban todo el doblaje, ¿no? Porque estaba hecho para nosotros y para ellos eso era... Y es uno de los problemas principales, que muchos de ellos pues dicen que si nosotros no hablamos español, que lo de nosotros es otra cosa, porque se empieza a generar mucho, para mí un poco de racismo en esto, ¿no? Con eso de que tú no hablas esto, tú no hablas lo otro. Y bueno, ya sabemos que está bien, el español original, el español es el español de España, está muy bien, pero bueno, lamentablemente el español que más se ha extendido no es el de España. Como dije, representan un 10% de la masa hispanoparlante. Y entonces aquí vienen algunos argumentos que a veces me parecen incongruentes. Por ejemplo, yo he visto en muchos foros, por ejemplo, en el caso de un juego que se acaba de anunciar por parte de Squaresoft, que no va a ser doblado ni siquiera subtitulado, como es el Star Ocean 5. Y entonces empecé a leer en varios foros cosas como: ¿cómo es posible que el segundo idioma más hablado del mundo, no sé si de verdad es el segundo idioma más hablado del mundo, yo sé que está entre los 3 primeros, no sé si necesariamente el segundo, pero digamos que es el segundo o el tercero, igual es uno de los idiomas más importantes del mundo sin duda alguna, no tenga un doblaje? Y aquí entonces... no tenga ni siquiera subtítulos. Y entonces, no es que me molesta un poco que se use eso, que se use el español es el segundo idioma para eso, para justificar que no se saca un doblaje. Yo sí creo que es un error, y también me parece injustificable que Square Enix no haya hecho ni siquiera un subtitulado. Pero lo que sí hay que recordar es que cuando el juego se dice no va a salir en español, entonces se dice que el español es el segundo idioma más hablado. Ok, está muy bien, pero el segundo idioma más hablado, por el 90% de esas personas no hablan el español que los españoles están esperando. Hablan un español que no es, que digamos que de alguna manera no gusta. Entonces, si digamos que Square Enix dice sí, vamos a doblar el juego, pero lo vamos a hacer en México.
aún con español neutro. Yo les aseguro que la cantidad de críticas que van a llegar va a ser igual o peor que si el juego decide no doblarse. Pero entonces Square se va a preguntar, ¿pero qué quieres que haga? ¿Que doble 2 veces el juego? O sea, voy a doblar el juego para 90% y también para el 10%. Entonces, esto implica costos adicionales. Y ahí que preguntarse si esto es algo que Square Enix va a hacer. ¿Por qué voy a hacer 2 doblajes pudiendo hacer uno solo que va a cubrir a los 600 millones? Ojo, yo no estoy diciendo que esté correcto, no, lo estoy viendo desde el punto de vista empresarial, ¿no? El mercado de español posiblemente, como dije, es mucho más atractivo desde el punto económico, entonces allí tiene un sentido, pero en algún momento la masa de 90%, que es el mercado latinoamericano, que todavía está en auge y que va a superar en ingresos lo que representa el mercado español, y entonces en ese punto las cosas se van a voltear un poco. Hay algunos ejemplos de empresas que han hecho las cosas bien. Por ejemplo, Sony, uno de mis juegos preferidos, de verdad, uno de mis juegos en absoluto que más he disfrutado, es un juego que se llama Puppeteer. Y Puppeteer en español trae el idioma trae 2 doblajes. Si compraste el juego en Europa, lo vas a escuchar doblado al español de España. Pero si compras el juego en Latinoamérica, vas a tener el juego doblado en español latinoamericano. Y la verdad es que es un doblaje precioso en ambos idiomas. En ambos idiomas. Yo lo compré en Italia cuando viví allí y lo escuché en español de España y me gustó mucho. Pero hubiera deseado de verdad poder adquirir la versión americana. Quizás lo haga en algún momento para rejugarlo. Pero no hay duda para mí que el doblaje también en Latinoamérica fue excelente, fue hecho muy bien y como dije, me hubiera encantado poder jugarlo en español latinoamericano. Y eso es un pequeño ejemplo y es un juego que tiene mucho diálogo y muchas voces. No es obviamente un RPG, pero es una historia y tiene bastante diálogo. Y esto es uno de los pocos ejemplos que hay donde las cosas se han hecho en los 2 doblajes. Luego, otra de las cosas que se dice por ejemplo, con Star Ocean es, bueno, pero ¿por qué no se subtitula al menos en español neutro? Sí, está bien. Pero insisto, el español neutro este español neutro tácito básico, parte con la base del mexicano, del español de México como su raíz, porque es el más hablado en Latinoamérica por la cantidad de hispanos parlantes que hay en México. Entonces, incluso allí, por más que ese subtitulado sea neutro, no va a ser 100% neutro. Va a ser neutro para nosotros los latinoamericanos, pero no va a ser neutro para los españoles en muchos casos. Algunos juegos, recuerdo, de Game Boy Advance fueron traducidos por Nintendo en Latinoamérica. Y luego este juego era llevado a España. Y recuerdo en los foros muchas críticas, siempre se preguntaban, ajá, pero ¿cómo está no el doblaje, cómo está el subtitulado? Está bien, hay expresiones muy latinas, porque si no, no lo compro, porque si no, no me gusta. Entonces, eso creaba justamente otro problema y era, o sea, ¿cómo interpretan esto las empresas, ¿no? Ellos... si el juego no estaba bien doblado, preferían comprar el juego afuera. Entonces muchos agarraban y compraban el juego, por ejemplo en Inglaterra, donde estaba más económico, independientemente de que el juego en España estuviera doblado, solo porque no estaba subtitulado en español de España. Esto lo único que hace es que, aunque el juego en Inglaterra no está, porque normalmente los juegos PAL tienen ya todos los idiomas en el mismo cartucho, pero al tú comprarlo afuera, le estás diciendo a la empresa, bueno, a mí realmente no me interesa el mercado español, por ejemplo, en ese caso. Y los números dicen, en Inglaterra se vendió muchísimo, pero en España se vendió menos. Y quizás hubo muchísimos que fueron de importación. Y entonces la empresa pues asume que ese juego no tiene mucho éxito en España, entonces ¿para qué doblar o subtitular un juego? Entonces el mercado español de videojuegos es muy complejo, porque los videojugadores no están conformes. Yo les digo, yo viví una época donde el 99% de los doblajes eran españoles. Incluso voces eran españolas. Y jamás me molestó en lo absoluto los videojuegos. Será
No sé por qué en los videojuegos no me llegó a molestar. Es como en los dibujos animados. Yo vi South Park siempre en español de España y de hecho me gustaba mucho. Nunca me causó ningún problema. Son los doblajes de personajes de carne y hueso, que quizás, no sé, hay algo allí que como que no te cuadra. Pero a mí nunca me encontré en una situación donde yo viera un doblaje o un subtitulado español y me molestara. Sin embargo, en España son bastante celosos con su propio acento y su subtitulado, lo cual está muy bien. Lo cual está muy bien que tú protejas tu idioma y tu manera de hablar. Lo que no me parece justo es justamente lo que venía comentando, que se utilice como excusa que el español es el segundo idioma más hablado del mundo para decir quiero esto en mi idioma, cuando realmente el español de España representa un 10% de todos los hispanoparlantes. Entonces, los hispanoparlantes, los latinoamericanos, los que somos de Sudamérica, de toda América en realidad, porque México forma parte de Norteamérica, no creo que hayamos nunca fomentado en la parte de los videojuegos eso de necesidad de que el juego tiene que venir en latino, tanto como los españoles lo han hecho en lo suyo. Y nosotros representamos 90%. Ya nosotros somos una mayoría aplastante en cuanto a nuestro idioma. Entonces, esto, como dije, representa retos enormes para las empresas. Porque en algún momento van a empezar a doblar los juegos en un solo español. Y la pregunta va a ser en cuál, en cómo. Por más acento neutro, si es doblaje que se haga, ese no tiene nada que ver con el español. Y si en España lo hacen intentan desespañolizar un poco para tratar de gustar más en Latinoamérica, por más que lo hagan, no se va a poder porque tienen muchas cosas que no son propias nuestras. Yo no he visto hasta ahora una película o un videojuego hecho en Estados Unidos que se haya doblado para Inglaterra, o un juego hecho en Inglaterra que se haya doblado para Estados Unidos. Ellos tienen acentos distintos y pues lo manejan igual, y creo que Estados Unidos, pues si hace su película o su serie, pues se va a quedar así y Inglaterra la va a ver normal. Y esto va a empezar a pasar en Latinoamérica por muchas razones. Pues probablemente en términos económicos es mucho más económico doblar o subtitular un juego en México por una moneda más económica, porque los salarios son más bajos, que hacerlo en España. También es cierto que hay muchas empresas españolas que corren muchísimo más riesgos que las latinoamericanas, quizás porque en Latinoamérica todavía no existe en absoluto este tipo de empresa o este tipo de inversión en lo que es la parte de los videojuegos. Empresas como Microsoft, como Electronic Arts, como Nintendo, como Activision, quizás no tengan problemas para hacer su doblaje en México, en Latinoamérica, pero también hay muchas pequeñas empresas que han doblado juegos y que todo el dinero ha sido hecho completamente en España, ¿no? Y el juego ha sido doblado y traducido para los españoles, lo cual está muy bien porque es una empresa que lo está haciendo para ellos. Pero cuando estas empresas arriesgan ese capital o ese dinero para hacer esto y lo doblan solamente en español de España, están perdiendo oportunidades de negocio enormes en lo que es toda Latinoamérica. Porque además, una de las ventajas que tiene es que en Latinoamérica en general la gente tiene mayor nivel de inglés del que tienen los mismos españoles en media. Entonces, yo estoy casi convencido de que si un latinoamericano tiene que escoger un juego doblado en español de España o en inglés, lo va a preferir en inglés. Entonces, en cambio, si le das el juego doblado a español latinoamericano, probablemente tengas muchas más oportunidades de que el latinoamericano decida por esa versión en vez de la anterior. Entonces, sí, eso hace que el español al mismo tiempo pareciera no tener tanta relevancia a la hora de comprar el juego. Porque bueno, los latinoamericanos, como dije, en una gran mayoría tienen un nivel de inglés bastante más elevado, de media, que los españoles. Entonces ven cómo esto genera muchísimos problemas para las empresas. O sea, ¿qué debo hacer como empresa?
¿Qué harían ustedes como empresas? Porque recordemos que ellas no están aquí por hacerle el favor a nadie, porque muchos hablan, pero las empresas están aquí para hacer dinero, ¿ok? Las empresas no te van a hacer tres doblajes, 4 doblajes si no vale la pena. Yo no sé qué juegos recientes, yo creo que Uncharted 3 trae doblaje al español, yo no sé porque yo juego todo en inglés. Si puedo poner subtítulos en español, sí. Si el juego es original de Ucrania, entonces lo juego en ucraniano. Si el juego original es de Japón, entonces lo juego en japonés. Si el juego original es de China, yo juego en su lengua original, donde fue creado. Lo mismo con las películas. Entonces yo no sé si Uncharted tiene 2 doblajes o no. Creo que no, creo que solamente tiene el español. No sé qué va a pasar con Uncharted 4. Me llama mucho la atención poderosamente. Vamos a ver qué pasa. Yo evidentemente voy a tener solo la versión PAL. En este caso la mía es de Inglaterra, por lo que no sé ni siquiera si va a traer otros doblajes que no sea el inglés. Y si lo quieres en tu idioma vas a tener que, si lo quiero en español tendría que comprarlo en España. No sé, porque todavía no se sabe qué es lo que viene en cada uno de los Blu-ray. Pero como digo, es una situación muy compleja porque el español neutro, por más neutro que sea, es de raíces mexicanas. El español de España, pues es de España. Y en Latinoamérica ese español neutro está tácitamente aceptado en toda Latinoamérica, que representamos, como dije, el 90% de quienes hablamos español, mientras que España representa el 10%, pero probablemente representa la mitad o más de los ingresos por venta de videojuegos en un territorio que se habla español, mientras que Latinoamérica pues todavía está en un proceso de crecimiento. Pero el problema, bueno, es que Latinoamérica siempre ha estado en muchos problemas. Ha tenido muchas dictaduras. Es un continente que está siempre en un poco de caos. No voy a decir que estamos a nivel de Medio Oriente, pero bueno, siempre hay un problema. Ya sabemos que está teniendo mi país, Venezuela, la situación que está viviendo Argentina. No meto a Brasil aquí porque ellos son otra cosa. Pero hay muchos países que les está yendo muy bien. Chile está progresando muchísimo. A Colombia ha ido mejorando su situación poco a poco. De verdad que están bastante bien. Perú también está bastante bien. Ecuador, por lo que me dicen algunos amigos, pues no está tan mal como antes, pero las cosas han ido yendo peor. Entonces, bueno, no son mercados que son vistos como grandes mercados, pero están creciendo y en algún momento pues van a representar un sector que las grandes empresas van a querer. Pero yo estoy seguro que no van a hacer un doblaje para Venezuela, uno para Colombia, uno para Perú, harán uno solo. La pregunta es qué se va a hacer con España y qué se va a hacer con Latinoamérica. ¿Van a invertir las empresas en 2 doblajes? Bueno, este es un tema que da para mucho, como pueden ver. Y yo lo que quería conversar un poco con ustedes era qué opinan ustedes de esto. ¿Qué piensan de todo esto? De los doblajes al español, del doblaje en español de España. ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Cuáles han sido sus juegos que recuerdan con más cariño que hayan sido doblados al español? Y que bueno, que les haya gustado la traducción. No sé, en fin, como ven es un tema riquísimo que podemos hablar durante horas. Y yo quería pues compartir esto con ustedes y que ustedes me den también su opinión. Así que bueno, espero les haya gustado el episodio de hoy, donde hablamos del español en los videojuegos. Que si te gustó el programa, que bueno, que te suscribas, que le des like, que lo compartas con todo el mundo. Como dije, que me dejes tu opinión. Y este fue Hoy Te Hablo De, y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.